En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Una viuda, una crisis y un Dios fiel. Nuestra cita de hoy la encontramos en Isaías capítulo 41, verso 10. La palabra de Dios dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa eterna. Dios nos acompaña en cualquier circunstancia difícil e interviene activamente, dándonos fuerza cuando ya no podamos más. Así que no desmayemos. El miedo es una reacción natural, pero la presencia de Dios es mayor que cualquier peligro o ansiedad. Nuestro Señor promete fortalecernos, ayudarnos y sostenernos con su poder y justicia. Hermanas, Dios las bendiga. ¿Cómo están? Es una alegría para mí estar de vuelta con ustedes con el mensaje de nuestro Padre y Señor. Como se habrán dado cuenta, los últimos mensajes se tratan de la fe bíblica y he contado historias maravillosas, fascinantes e inspiradoras que nos ayudan a fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles y en decadencia espiritual. Por ello, veo necesario continuar hablando de la fe y con la palabra de Dios fortalecerla, ya que nuestra fe es crucial en momentos de crisis para transformar el miedo en fortaleza, permitiendo superar adversidades o escasez, por ejemplo. Amadas, la fe actúa como un guía en medio del caos, de la incertidumbre o miedo, ofreciendo paz, consuelo, fortaleza y resiliencia. Además, nos ayuda a construir el carácter para resistir las pruebas, manteniendo la firmeza cuando el panorama es adverso, confiando que Dios está en control. En pocas palabras, la fe es la chispa que nos permite levantarnos diariamente con confianza, transformando todo proceso o desafío en un crecimiento espiritual. Amadas, hay un riesgo si no hablamos de la fe en tiempo de crisis y no nos alentamos unas a otras, porque la fe podría desvanecerse ante el estrés, la rutina, las desilusiones profundas. Hermana, te animo a leer la palabra de Dios y no dejar de oír sobre la fe bíblica. Al no hacerlo, es un proceso a menudo sutil, donde la duda, el orgullo o las circunstancias difíciles hacen que la confianza en Dios flaquee, convirtiéndose en una lucha innecesaria. Ahora, si en tu vida hay desvanecimiento y tu fe está menguando a causa de cualquier crisis, te invito a recuperarla, reevaluando tu enfoque en Dios, orar en medio de la duda y reconocer que incluso en los momentos más bajos, Dios está contigo. No olvides que las crisis pueden ser oportunidades para crecer en tu fe. Las desilusiones pueden purificarla, llevándote a una dependencia más profunda con Dios. Después de lo dicho, quiero que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, y allí veremos una historia de fe profunda en una mujer viuda. Ella pudo ver milagros en su vida. Esta historia ocurrió en Sarepta, una ciudad fenicia conocida por la adoración a Baal, situada en la costa mediterránea, en la región de Sidón, actual Líbano, específicamente entre Tiro y Sidón, donde había una severa sequía y hambruna de 3 años y medio en Israel, provocada por la desobediencia del rey Acab y la adoración a Baal profetizada por Elías, que causó escasez extrema de alimentos y agua. Aunque la sequía fue anunciada para Israel, afectó a toda la región, llevando a esta viuda a una crisis extrema
antes de ser sostenida milagrosamente por Dios. Vamos a la historia. En los días de hambruna y sequía, Dios le habla al profeta Elías y le ordena trasladarse a Sarepta de Sidón y le instruye buscar sustento en una viuda de esa ciudad pagana, desafiando la lógica humana al confiar la provisión del profeta a una persona vulnerable y extranjera. Leamos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 10 y 11. La palabra de Dios dice: Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vemos primero aquí la obediencia de Elías, quien confía en la dirección de Dios. Él encuentra a la mujer recogiendo leña, demostrando la pobreza extrema y el contexto de crisis donde Dios utiliza lo inesperado para proveer y probar la fe. También vemos la obediencia de la viuda que, siendo una extranjera pobre en plena sequía, obedeció al profeta Elías, demostrando una fe extrema en medio de la carencia absoluta. Hermanas, ser viuda en esa época era una situación de extrema vulnerabilidad social, económica y legal. Al perder al esposo, las mujeres perdían su sustento y protección, quedando a merced de la familia con alto riesgo de pobreza, marginación y dependencia de parientes varones o hijos. Leamos la respuesta de esta mujer en el verso 12. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer reconoce a Dios como tu Dios, el de Elías. Ella había escuchado hablar de él y quizás en su corazón hay una necesidad de conocerlo a profundidad y que por eso Dios utiliza esta crisis para despertar su fe en él y que lo sabremos más adelante. Lo que sí sabemos ahora es que esta viuda se encuentra al límite de sus recursos, sin esperanza de futuro, tras comer la última comida, y refleja que sus fuerzas se han agotado por completo. Su fe es puesta a prueba, porque Elías le pide que a pesar de su escasez, le dé de comer a él primero, lo que pone a prueba la confianza de la mujer en la provisión de Dios. Ahora leamos los versos 13 y 14. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Este es un momento cumbre de fe, donde el profeta Elías la anima al ver que la viuda estaba desesperada y en un acto de fe audaz le pide algo inesperado que la enseñará a depender de su Dios en medio de la escasez y a priorizar su voluntad por encima de la lógica humana de supervivencia. Elías, respaldado por Dios, le garantiza que habrá provisión de harina y aceite. Cuando dice Elías la frase "no escaseará", significa que, bajo la obediencia a Dios, los recursos limitados se vuelven inagotables durante la necesidad, demostrando que Dios cuida de sus siervos fieles y puede proveer de manera milagrosa cuando se le pone en el primer lugar. El milagro se hizo efectivo, demostrando la soberanía y provisión de Dios que se extiende más allá de Israel
a personas de fe, incluso en tierras paganas. Ella, aunque es latente en su vida el temor, en tiempo de crisis extrema obedece y es generosa. Y lo vemos en los versos 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Te imaginas a esta mujer maravillada por el milagro de ver que sus alimentos básicos para su vida no terminarse? La actitud de esta viuda es un gran paso, de la desesperación a la provisión a través de un acto de obediencia radical. Ella pone a Dios primero, a pesar de su situación desesperada, prepara la comida para Elías antes que para ella y su hijo. La obediencia a Dios a menudo exige desprendimiento, dándole a Dios el primer lugar, incluso cuando racionalmente parece que nos quedaremos con menos. Dios no solo sostuvo su vida, sino que Dios cumple su palabra. Aunque era extranjera o gentil, su buen corazón la hizo receptora del milagro, demostrando que Dios se fija en la fe sincera por encima de la procedencia. Esto no significa que la vida será fácil. A pesar de su fe, tuvo que enfrentarse a más batallas venideras. Justo después de que Dios proveyera harina y aceite de forma sobrenatural durante la sequía, su fe será probada aún más. La viuda va a enfrentar una pérdida dolorosa, una prueba difícil que lo llevará a una revelación más profunda del poder de Dios a través de Elías. Leamos el verso 17. Y dice así: Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Este suceso pone a prueba la fe de la viuda y Dios prepara el escenario para el milagro de la resurrección por parte de Elías. Ante el dolor, ella le cuestiona porque no entiende lo que sucede y asocia la presencia del hombre de Dios con la exposición de sus pecados y la muerte de su hijo. Leamos el verso 18. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esta mujer viuda, tras haber sido sostenida milagrosamente por Dios, enfrenta la pérdida de lo que más amaba. Sus preguntas expresan su angustia y la sensación de que la presencia de la santidad de Elías resalta su propia pecaminosidad. Esta viuda tiene un sentimiento de culpa y piensa que la muerte de su hijo era un castigo de Dios por los pecados pasados. Ella piensa que la presencia del profeta fue un catalizador para este juicio. Esta madre se está atormentando con la dolorosa pregunta: ¿por qué a mí? A menudo tenemos la tendencia a sospechar que las desgracias que sufrimos se deben a un pecado personal. Amadas, la viuda pasa del gozo de la provisión al dolor de la pérdida, mostrándose aquí que la fe no exime de momentos de crisis profunda. No obstante, esta expresión es válida. Hay en ella una mezcla de dolor, culpa y un intento de entender la tragedia. Aunque aquí vemos desesperación y cuestionamiento, Dios ha preparado un escenario para que la fe de esta mujer se afirme y para que confíe en Él, incluso cuando los problemas parecen insuperables. Esta mujer será el testigo del primer milagro de resurrección registrado en la Biblia. Leamos los versos 19 y 20. Él le dijo: «Dame acá tu hijo». Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: «Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo». Elías toma al niño muerto y se aparta a su habitación para una comunión con Dios sin ninguna distracción. Este acto
puede interpretarse como un aislamiento para orar intensamente. En su oración, Elías muestra su angustia ante la tragedia, cuestionando por qué Dios permitiría tal dolor a la mujer que lo sostuvo. A pesar de su cuestionamiento, Elías no busca soluciones humanas, sino que lleva el problema directo a Dios, porque cree en la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. El profeta está clamando a Dios desde lo profundo de su corazón, reconociendo primeramente el señorío y la autoridad de Dios. Luego, parecería que le reprocha a Dios por la muerte del niño. Podía orar a Dios de una manera que puede parecernos casi irrespetuosa, pero que en realidad no lo era. En la oración vemos sinceridad, honestidad y a la vez reverencia. En algún sentido, acusa o hace responsable a Dios de lo que ha sucedido y le recuerda que no ha tenido en cuenta lo que esta viuda ha hecho por el profeta. ¿Piensas tú que Dios no lo sabía? Qué bueno es para nosotras saber que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Continuamos leyendo los versos desde el 21 al 23 y dice así. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y le dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Qué increíble tuvo que ser para Elías poder levantarlo y llevarlo de la habitación a la casa para dárselo a su madre diciendo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Hermanas, la historia tiene un maravilloso final. Tras lo sucedido, esta mujer está maravillada por el poder de Dios en su escasez y luego la resurrección de su hijo por la oración de Elías. Su convicción está sustentada en el Dios de Israel y cree que el profeta traía su palabra. Leamos el verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Amadas, en última instancia, la mujer reconoce finalmente que Elías es un verdadero enviado de Dios y que sus palabras son verdaderas al presenciar el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Vemos que esta mujer ha sufrido por lo menos 3 grandes reveses en su vida. Primero, perdió a su esposo, quizás su consuelo era que tenía un niño sobre el cual ella podía volcar todos sus afectos y esperanzas. El segundo golpe sobreviene con el hambre, tanto que ella se resigna a morir con su hijo después de comer el último plato de comida. Pero hay un detalle aquí. Ella no se queja a Dios de lo que ha acontecido. Y ahora, con la muerte de su hijo, ha llegado el tercer golpe. La realidad es que ella no había hecho nada especial para merecer este castigo. Dios, en su infinita sabiduría y providencia, ha permitido que esta tragedia sucediera. A veces nosotras tampoco podemos entender los propósitos de Dios cuando nos pasa algo grave, pero es una bendición y consuelo saber que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 28. Aquella mujer demostró una gran fe. Estaba preparada para dar todo lo que tenía, arriesgándolo todo, y Dios suplió todas sus necesidades. Tuvieron suficiente, pero nunca de más. Amadas, si obedecemos a Dios y damos con generosidad, descubriremos que no podemos ganar a Dios en generosidad. Dios hará cosas sorprendentes por ti y por medio de ti. La vida de esta viuda nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando la situación parece no tener salida. En un momento de gran escasez, la viuda se enfrenta a una decisión crucial: confiar en Dios o rendirse a la desesperanza. Esta historia es una lección sobre poner la fe por encima del miedo, similar al principio de buscar primero el reino de Dios.
Ella y su fe sería un gran ejemplo para muchas generaciones. Para finalizar, te cuento que Jesús cita este suceso para mostrar cómo Dios extiende su gracia a los marginados y extranjeros, destacando la fe de esta mujer sobre la incredulidad de Israel. Y lo vemos en Lucas capítulo 4, versos 25 y 26, que dice así: Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Gloria a Dios. Qué maravilloso ser ejemplo de fe y que Jesús hable bien de nosotras. ¿Estamos trabajando en ello? Hermanas, rara vez experimentaremos la paz que buscamos sin rendirle a Dios aquello que nos angustia, aquel dolor o aflicción. Ahora, ¿qué áreas de tu vida requiere confianza y obediencia a Dios? ¿Qué recursos o bendiciones has estado reteniendo, esperando tener más para dar? La viuda de Sarepta nos recuerda que Dios puede hacer mucho con poco si le entregamos lo que tenemos. Oremos juntas. Padre, te alabamos y te damos gracias por la lección de la viuda de Sarepta. Perdona, Señor, las veces que dudamos de tu provisión. Ayúdanos a confiar en tu cuidado y a obedecer tu palabra, incluso en tiempos de incertidumbre. En el nombre de Jesús. Amén. Amadas, me despido con un fuerte abrazo y deseando que puedas decir como el profeta Habacuc en el capítulo 3, verso 17 y 18 lo siguiente: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Debemos mantener el corazón firme en Dios en tiempos difíciles y enfocarnos en las promesas eternas en lugar de las cosas temporales. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.